Estados Unidos envía su equipo negociador a Pakistán para encarar la segunda ronda de conversaciones con Irán. La comitiva de Washington está encabezada por el vicepresidente de ese país, J.D. Vance, pero las posibilidades de que ambas partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a la guerra son inciertas, tanto que por lo pronto Teherán ha dicho que no asistirá al encuentro. Son horas decisivas para Oriente Medio. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Trump insiste hoy en que Estados Unidos ofrece a Teherán un acuerdo muy justo y razonable, pero Irán condiciona su participación en la nueva ronda de negociaciones con Washington a que Estados Unidos levante el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz. Analizaremos estos últimos acontecimientos con un experto en la región. También Israel publica un mapa con las zonas que su ejército ocupa en Líbano. La franja se adentra hasta 10 kilómetros en el territorio de ese país. ¿Qué significa esto para la tregua y para los civiles en esas regiones? Lo vemos enseguida desde Beirut. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Donald Trump vuelve a amenazar a Irán. Esta vez asegura que destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes del país si Teherán no acepta el acuerdo que ponga sobre la mesa Estados Unidos. La Casa Blanca afirma que el diálogo sigue abierto pese a que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz en represalia por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Washington dice que enviará una delegación este lunes a Islamabad para entablar otra ronda de negociaciones. Irán, sin embargo, dice que no participará mientras Estados Unidos continúe bloqueando a sus puertos y acusa a Washington de violar con ello el alto el fuego. Otro de los principales escollos en el diálogo es el programa nuclear iraní. Teherán reivindica su derecho a enriquecer uranio como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y dice que Estados Unidos no es nadie para privar a un país de su derecho. La lectura de Irán respecto a las negociaciones es mucho menos optimista que la de Washington. El principal negociador iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, afirma que ha habido avances, pero advierte que están lejos de alcanzar un acuerdo definitivo. El funcionario ha subrayado además que los compromisos deben ser mutuos y deben ser cumplidos por ambas partes. Lo que tienen que entender los estadounidenses es que Washington tiene que decidir ganarse la confianza de los iraníes. Ese es el paso más importante que deben dar. Si realmente tienen la intención de responder de buena fe, deben abandonar su manera de enfocar las negociaciones, sesgada y con la mentalidad de intentar imponernos algo. Ya han comprobado que ese enfoque no funciona. Antes conversamos con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales y asesor de la Fundación Friedrich Ebert. Le preguntamos en qué condiciones entra Irán en esta octava semana de la guerra, si debilitado o fortalecido en relación a la situación en la que se encontraba ese país antes del inicio del conflicto. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, está debilitado militarmente, sin ninguna duda. No tiene capacidad, digamos, en cualquier guerra, cuando una de las partes no tiene capacidad de poder impactar sobre el territorio de quien le está atacando, y fundamentalmente Irán no tiene capacidad de impactar sobre los Estados Unidos y tiene una capacidad, digamos, limitada debido a los sistemas antimisiles que tiene Israel. O sea, sí está debilitado, pero sin embargo tiene una carta, habría que ver por cuánto tiempo le sirve, pero tiene la carta económica de bloquear el estrecho de Hormuz o crear una inestabilidad para aproximadamente el 20% de la energía que consume el mundo que pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán lo que puede es aguantar más y está jugando precisamente con esas debilidades, digamos, y esos problemas que yo planteaba en mi primera respuesta. O sea, debilitado está, pero, o sea, no puede ganar esta guerra, pero por el momento tampoco Estados Unidos parece tener la capacidad de ganarla. Y esto hace que estén no exactamente en tablas simétricas, pero en unas tablas que les permite a los dos aguantar y no necesariamente llegar a una negociación. Era el investigador Mariano Aguirre desde Madrid. Israel ha publicado un mapa de la zona que ocupa militarmente en el sur del Líbano y en el mar Mediterráneo. La franja ocupada penetra entre 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios.
A esto se añade también una zona marítima que controla la Armada israelí. Israel se ha referido a esta demarcación como línea amarilla, similar a la que usa en Gaza desde el alto el fuego para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60% del enclave, y desde donde las tropas iraníes casi a diario disparan contra la población en esa región. En el caso del Líbano, desde el jueves se rige un alto el fuego de 10 días, pero pese a ello, Israel continúa con sus bombardeos. El diario Haaretz denuncia, basándose en testimonios de comandantes israelíes, que Israel sigue demoliendo sistemáticamente casas de civiles, edificios públicos y escuelas en aldeas fronterizas. Y desde Beirut, el periodista Joan Cabasés está siguiendo los últimos acontecimientos de la guerra entre Israel y el Líbano para nosotros. Joan, es un gusto saludarte. Bienvenido al programa. ¿Qué significa, ante todo, la publicación de ese mapa que mencionábamos antes, Joan, por parte de Israel? ¿Qué significa sobre todo para las zonas civiles ocupadas? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo que significa por parte del ejército israelí es que Israel está arraigando, por supuesto, la ocupación en el sur del Líbano y que no tiene ninguna intención de retirarse del país libanés, pese a que esa es una reclamación básica por parte del gobierno libanés en estas negociaciones. Como comentabais, el precedente existe en la Franja de Gaza, donde ya existe una línea amarilla que es el territorio, esa línea amarilla y su entorno, en el cual se producen la mayoría de víctimas mortales desde la firma de la tregua en la Franja de Gaza, puesto que vemos cómo Israel está disparando a cualquier persona que se acerca a esa línea amarilla, que merece la pena recordar que, como en el caso del Líbano, es una línea imaginaria, lo que produce la confusión entre la población del sur del Líbano. Para que la audiencia se haga una idea, estamos hablando de un territorio, el que Israel ha delimitado en el sur del Líbano, donde se encuentran 55 municipios y que equivale a 500 kilómetros cuadrados, es decir, un territorio mayor al de la Franja de Gaza. Para Israel, por supuesto, ocupar ese territorio que describe como una zona de seguridad es mucho más fácil si destruye las aldeas y elimina la presencia de población civil. Y esto lo estamos hablando, Joan, mientras hay una tregua en vigor. Decíamos antes que el diario israelí Haaretz denuncia que Israel sigue demoliendo sistemáticamente casas de civiles, edificios públicos, incluso escuelas en las aldeas fronterizas del Líbano. ¿Qué más sabes sobre la situación allí? Sí, esa denuncia de Haaretz es fácil confirmarla desde el Líbano, puesto que muchos de los residentes que están regresando a la parte meridional del país, sin llegar a esa parte fronteriza que Israel todavía ocupa, están denunciando estas explosiones cuyas detonaciones, cuyo sonido se propaga por las valles montañosas del sur del Líbano. Incluso está habiendo algunos alcaldes, como el del municipio de Beit Lif, que está ubicado dentro de esa línea amarilla que Israel ha definido, que están denunciando y que están pidiendo al gobierno libanés que haga todo lo que pueda para presionar a Israel para que cesen estas detonaciones. Vemos, sin embargo, cómo el ejército israelí sigue adelante con sus operaciones, tal y como ya anunció que haría desde primeros de marzo. Cabe recordar que el ejército israelí ha venido diciendo que va a ocupar una franja fronteriza que describe como zona de seguridad y que permanecerá en la zona aunque llegue un hipotético alto el fuego. De manera que siguen con más o menos intensidad las hostilidades allí en la zona, Joan, pero una cosa es que Israel y el Líbano lleguen a un acuerdo, pero ¿qué pasa con Hezbollah? Yo me pregunto, ¿tiene Beirut forma de negociar con esa milicia y obligarla a plegarse a los términos de un eventual pacto con Israel? Sobre el papel, la respuesta es que no. El gobierno libanés no tiene capacidad para obligar a Hezbollah a que cumpla o se comprometa con un acuerdo, menos aún, por supuesto, con un acuerdo con el archienemigo de esta milicia libanesa, como es el ejército israelí. La situación en la que se encuentra esta parte del mundo es paradójica, porque vemos, por un lado, cómo el ejército israelí se declara incapaz de desarmar por su cuenta a la milicia libanesa Hezbollah, puesto que para ello tendría que ocupar todo el país de Líbano y entrar casa por casa, algo que se estima o se prevé que no puede o no quiere hacer. Por otra parte, el gobierno libanés no ve cómo desarmar a Hezbollah mediante una confrontación entre el ejército libanés y la milicia libanesa, porque eso podría arrastrar al país a un conflicto civil que todos, por supuesto, en este país quieren evitar. Entonces, Israel y Líbano parecen destinados a tener que entenderse en un proyecto a medio plazo en el que tendrían que participar también países internacionales de todo Oriente Medio, entre ellos Irán, que hay que recordar que es el patrocinador y
el fundador de Hezbollah. Tiene que haber, termino con esto, una negociación que aporte algún incentivo a Irán para que deje la que ahora es su mayor carta en Oriente Medio, su mayor milicia aliada en la región ante Israel. Pues los desafíos son enormes para que Israel y el Líbano lleguen a un acuerdo de paz. Lo conversamos con Joan Cabasés desde Beirut. Gracias, Joan, y hasta la próxima. A vosotros. El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a Israel este domingo, en la que es su tercera visita desde que asumió el poder en el año 2023. Su primera parada fue el Muro de las Lamentaciones y allí estuvo acompañado por parte de la delegación diplomática argentina. Más tarde se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien firmó un nuevo marco estratégico de colaboración bilateral. En su visita, el presidente argentino recibirá el título honoris causa de la Universidad Bar Ilan, además de la Medalla Presidencial de Honor, máxima condecoración civil en Israel, por su férreo apoyo a Israel en materia de política exterior. En otros temas, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue recibido con honores militares en Alemania por el canciller Friedrich Merz en una visita de 2 días con trasfondo económico. Los dos líderes mantuvieron una primera reunión en el Palacio de Herrenhausen. La visita del mandatario brasileño responde a la invitación que le hizo Merz para asistir a la Feria de Hannover, una de las mayores muestras industriales del mundo. Este lunes están previstas nuevas consultas entre ambos gobiernos, donde tratarán, entre otros temas, el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y Mercosur. El canciller alemán Friedrich Merz se refirió a la importancia que tiene este acuerdo para ambos países y para el Mercosur. Escuchemos. La próxima semana, el 1 de mayo, entrará finalmente en vigor el acuerdo con Mercosur. Después de más de 25 años de intensas negociaciones, la próxima semana habrá llegado el momento en el que 4 países sudamericanos y la Unión Europea entren en una nueva fase de cooperación. Constituiremos así el mercado único más grande del mundo, con más de 700 millones de consumidores. Y en más noticias europeas, el expresidente búlgaro Rumen Radev, antiguo general y crítico con las élites políticas y con posiciones cercanas a Rusia, venció este domingo en las elecciones legislativas de Bulgaria con un discurso anticorrupción y sin ocultar su admiración por el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán. Todas las encuestas a pie de urna lo dan como claro ganador, con hasta 39% de los votos y con una diferencia de más de 20 puntos sobre la segunda formación, el Partido Conservador Ciudadanos para Desarrollo Europeo de Bulgaria, liderado por el 3 veces primer ministro Boyko Borisov. El objetivo de Radev es transformar Bulgaria, aunque sus críticos advierten que su estilo personalista y sus planteamientos podrían deteriorar la democracia. Las elecciones anticipadas se celebraron tras la dimisión de un gobierno conservador en medio de las protestas nacionales del pasado diciembre. Radev afirmaba antes que su gobierno mantendrá un enfoque pragmático que tendrá en consideración los vínculos históricos de su país. Escuchemos. Espero que establezcamos unas relaciones prácticas con Rusia basadas en el respeto mutuo y un trato equitativo. Esa es nuestra postura respecto a Rusia. Debemos respetar nuestra historia, el papel que jugó Rusia en la liberación de Bulgaria. Esto es muy importante y, por supuesto, nunca lo olvidaremos. Pero hoy, las relaciones deben tener un enfoque práctico, especialmente en lo referente a la economía y la seguridad. Estoy convencido de que se darán pasos en el futuro para lograr, finalmente, unas relaciones entre Europa y Rusia basadas en un acuerdo de seguridad. Esto es de importancia extrema para nuestro futuro. Y antes de terminar, les contamos que en su segundo día de su gira por Angola, el Papa León XIV se trasladó este domingo al barrio de Quilamba, en la periferia de Luanda, capital del país. Allí celebró una misa multitudinaria al aire libre, a la que acudieron unos 100.000 fieles. El Papa dedicó su homilía a conservar la esperanza en un país con, citamos, una larga guerra civil con su secuela de enemistades y divisiones, de recursos malgastados y de pobreza. León XIV también se refirió a los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Medio y afirmó que la tregua anunciada en el Líbano es motivo de esperanza y de alivio. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales como DW Español. Y no se despeguen porque dentro de poco volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.